cuidado. Es mediodía en una zona céntrica. Ahora eso está tapando los gatos. Sí, sí. Ahí creo que estamos. La producción es un infierno. Esta producción es un desastre. La directora de fotografía en Alemania. La directora está de vacaciones, deja todo el quilombo acá, al pobre Waldo y al pobre Oscar. Sí, sí. Así son las mujeres. Nos dejó solo acá. Te dejó- Haciendo una película solos nos dejó. Te dejaron solo. Nos dejó embarazados. Sí, nos dejó solo. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Yo soy Oscar. Ayer viernes fue el octavo de 5 días de rodaje previstos inicialmente de La Cruz. Todavía queda un día de rodaje. Si el clima ayuda, va a ser mañana. Pero bueno, creo que ya podemos empezar a hablar en pasado del rodaje de la película. Porque queda una escena importante, pero una escena y un par de planos sueltos. O sea, está terminada en un 95%, más de un 95%. Bueno, falta la postproducción, música, edición, efectos visuales. Pero bueno, creo que lo más duro ya pasó. Tuvimos aciertos y errores, tuvimos suerte. Creo que de 20 cosas que libradas al azar, 17 nos salieron bien y 3 mal. Creo que en general tuvimos suerte. No quiero decir que nos salió todo bien, pero en general tuvimos más suerte que mala suerte. El mayor acierto creo que fue Denis Durán como Aristides López. Al principio no me convencía ni un poquito porque lo veía muy joven para el papel. En el cuento, si hubiera 5 hombres justos, Arístides tiene más de 30 años y todo el mundo le da más edad de la que tiene. No me convencía por la edad, pero bueno, ahora no me lo puedo imaginar a ese personaje con otro aspecto, con otra cara, con otros gestos, con otro modo de hablar. Creo que estuvo extraordinario. No fue el único acierto, desde luego, pero ese creo que fue el principal. Gracias a toda la gente que participó, gracias a la gente que nos vino a dar una mano con un clima que tampoco ayudaba, por cierto, y vinieron un montón de todos modos a hacer de extras, muchas gracias. Eh, bueno, después voy a contar algo sobre, más adelante voy a hacer hablar en extenso del rodaje, de todo lo que pasó, de lo que aprendimos, por las buenas o por las malas. Vamos a hablar de, por cierto, el canal va a volver, Filosofía de Película va a volver a una actividad más normal. Este es el último Filosofía de Película en modo vintage, porque durante la postproducción me puedo tomar mi tiempo para filmar videos, para editar. No es tan absorbente como el rodaje, propiamente dicho. Eh, Vamos a hablar del tema que nos quedó pendiente del viaje del héroe, que quise hacer un directo y tuve que cortarlo por problemas de salud. No estaba en condiciones para transmitir en vivo. Eh, ¿Es el viaje del héroe un mito literario? Quiero hablar de esto porque es una teoría interesante la del viaje del héroe, pero no me gusta cómo se está usando. Y creo que es una teoría que tiene sus pros, pero también tiene sus contras, tiene sus defectos. Me parece que está siendo sobreutilizada y sobrevalorada.
la teoría del monomito de Joseph Campbell, la teoría del viaje del héroe. Eh, ¿Cuál es el gran pro que tiene el esquema del viaje del héroe? Que es un esquema simple que le va prácticamente a cualquier historia. Entonces, si vos tenés una idea vaga, difusa, dando vueltas en la cabeza, el viaje del héroe te la escribe solo. Si vos tenés una idea general y querés darle forma, ponela en ese esquema y entra prácticamente todo. Yo la usé tanto en Si hubiera 5 hombres justos como en el guión de La Cruz, la adaptación cinematográfica. En el esquema simplificado que inventó el escritor Dan Harmon, el conocido como el Círculo de Dan Harmon, que es el viaje del héroe de Campbell, pero está reducido está simplificado a un esquema de 8 puntos. Por ejemplo, en Si hubiera 5 hombres justos, Arístides López está en un mundo familiar, pero está insatisfecho, quiere algo. Se adentra en el mundo desconocido, se adapta, obtiene lo que quería, pero debe pagar un alto precio por ello, retorna al mundo familiar, pero ha cambiado. Esa es la estructura del Círculo de Dan Harmon, que por cierto la han usado intuitivamente, la han usado guionistas, escritores antes de Dan Harmon. Incluso probablemente sin siquiera sospechar a Joseph Campbell. Digamos, por ejemplo, Stalker de Tarkovsky. El Stalker está en un mundo familiar, pero está insatisfecho, quiere algo, se adentra en el mundo desconocido, en la zona, se adapta, obtiene lo que quería, pero debe pagar un alto precio por ello, retorna al mundo familiar, pero ha cambiado. Stalker es un episodio de Rick y Morty. Es el círculo de Dan Harmon en las 8 etapas perfectas. Y desde luego Tarkovsky dudo que conociera a Joseph Campbell y sin dudas no conocía el círculo de Dan Harmon. Y sin embargo la aplicación práctica es perfecta. Cuando adapté ese cuento como guión, otros esquemas también me sirvieron para enriquecerlo, porque cuando lo puse en el esquema de guión de cine de 8 secuencias, 5 puntos clave del guión, traduje el cuento como un guión de cine. Y bueno, tenemos el primer punto, el segundo punto, el tercer punto y el quinto punto. Perdón, acá me falta algo. Ahí me di cuenta que faltaba el cuarto punto del guión, el cuarto punto clave del guión, que por cierto es lo que tenemos que filmar mañana. Y ahí me di cuenta que a esa historia le faltaba toda una subtrama que en el cuento no estaba. Y de esto me di cuenta simplemente gracias al esquema, que le faltaba toda esta subtrama que era necesaria para contar esa historia. Me di cuenta porque cuando lo puse en el esquema de las 8 secuencias de un film, los 5 puntos clave del guión, faltaba uno de los 5 puntos claves. Me di cuenta ahí que estaba incompleta la historia. O sea, ¿este tipo de esquemas son útiles? ¿Ayudan a un escritor? Sí, sin dudas. Sin dudas, no estoy negando esto. Lo que quiero criticar no es que no estoy diciendo, no, el viaje del héroe es una tontería, no sirve para nada, no le presten atención. Lo que quiero criticar es que este mito literario del viaje del héroe, está siendo usado como una receta, está siendo sobrevalorado y de por sí creo que tiene defectos en su propia concepción, en su propia teoría. Es un concepto que se puso de moda y como pasa con todo concepto que se pone de moda, empieza a ser sobreusado. De repente se quiere ver el viaje del héroe de Campbell en todas las historias, incluso en las que donde ciertamente no está. Por ejemplo, Duna se suele poner como un ejemplo del viaje del héroe, cuando lo cierto es que el autor de Duna
se basó en otra teoría literaria y de hecho escribió largo y tendido acerca de cómo esa teoría literaria está representada en, en su novela, en su historia. Cada punto de la teoría está representado por un personaje o por un hecho, y ciertamente esa teoría no es la del viaje del héroe de Campbell. Y sin embargo se lo quiere ver, se lo pone como un ejemplo típico a Duna del viaje del héroe, cuando lo cierto es que no está escrito con el esquema, con la teoría del viaje del héroe. Pasa con otros conceptos que se han puesto de moda en su momento. Mary Sue, Maniac Pixie Dream Girl. No digo que no esté de... A ver, la escritora que inventó a la teniente Mary Sue estaba parodiando ciertos personajes cliché de los fanfiction de Viaje a las Estrellas. Esa era toda su intención. No pretendía hacer una teoría literaria sobre personajes mal escritos. Y sin embargo, prácticamente hubo un momento hace unos años donde prácticamente cada personaje de ficción cada protagonista era acusado de ser una Mary Sue. Lo mismo pasó con Maniac Pixie Dream Girl. Prácticamente todo personaje femenino que es el interés amoroso de un protagonista masculino y que no sufre de una depresión profunda, fue clasificado como una manía Pixie Dream Girl. Eso claramente es un sobreuso. Si un concepto significa todo, entonces no significa nada. Si un concepto significa, si todos los personajes son Mary Sue, si todos los personajes femeninos son Maniac Pixie Dream Girls, entonces Mary Sue no quiere decir otra cosa que protagonista y Maniac Pixie Dream Girl no quiere decir otra cosa que personaje femenino. O sea, si un concepto significa todo, no significa nada. Acompañando este sobreuso del esquema del viaje del héroe como en la crítica literaria, está su sobreuso como una especie de receta en los guiones de Hollywood de hoy. Cuando vi la última, o sea, lo usa en el esquema, a ver, yo lo usé, yo estoy filmando una película que está basada en El Círculo de Dan Harmon, que es la versión simplificada del viaje del héroe de Campbell. No tengo ningún problema con eso. Pero una cosa es usarlo como un esquema y otra cosa es usarlo como una receta de cocina. Añada 2 huevos, cocina a fuego lento, al final del segundo acto mate al mentor del héroe. En la última de estas películas espantosas de la nueva del planeta de los simios, la última que salió creo que este año, es una receta de cocina. Cuando aparece el mono el orangután bibliotecario, yo dije, este es el mentor sabio del héroe, a este se lo cargan más o menos dentro de 15, 20 minutos. Y se lo cargaron en 15 minutos con una puntualidad inglesa. A ver, eso no estás usando un esquema para estructurar tu historia. Estás usando un esquema para reemplazar tu historia, para disimular que no tenés historia. Eso es el problema de usarlo como una receta de cocina. Y respecto de su trasfondo filosófico, de su trasfondo ideológico, yo creo que es mentira que el viaje del héroe sea universal, que sea un monomito que está en todas las culturas. Esto es la típica falacia del cosmopolitismo. El cosmopolitismo consiste en tomar un rasgo de la cultura occidental y de la cultura occidental moderna o de modo más amplio de la cultura occidental cristiana, pretender que es universal y como se pretende que eso es universal, negarle todo valor a la cultura que desarrolló esa característica en primer lugar. O sea, esa es la gran falacia del
del cosmopolitismo. El cosmopolitismo es básicamente una falacia de equívoco que consiste en mezclar los dos sentidos del término universal. Universal puede querer decir universalmente aceptado o puede querer decir universalmente válido. Entonces, un juicio moral, por ejemplo, un juicio moral como la esclavitud está mal, es universalmente válido. No es válido en San Isidro en el 2024. No, es válido en cualquier parte del mundo, en cualquier época de la historia. Es universalmente válido. Esto quiere decir que ese juicio de valor, la esclavitud es mala, ¿está universalmente aceptado? No, ciertamente no. El cosmopolitismo confunde estos dos usos del término universal. Nos dice, como este juicio moral tiene un valor universal, es universalmente válido, por lo tanto tiene que estar universalmente aceptado. Por lo tanto, la civilización que fue la primera en darse cuenta, a tratar a otro ser humano como si fuera una cosa, como si fuera un instrumento, la verdad que está bastante mal, vamos a dejar de hacerlo. No solo no tiene ningún mérito, sino que pasa a ser despreciada como una cultura vacía que no tiene ningún contenido propio. Es la única civilización que no tiene ningún valor cultural. La cultura, lo que llamamos su cultura, la cultura de Occidente, es únicamente la cultura universal, porque se le ha negado el carácter propio, específico, de los descubrimientos de esa cultura, y se los ha convertido en cosas universalmente aceptadas. El viaje del héroe es interesante no por ser universal, por ser cosmopolita, por estar en todo el mundo, en todas las culturas, como creyeron o dicen que creyeron Joseph Campbell, George Lucas, Dan Harmon y otros. Es interesante porque es específicamente cristiano, porque está estrechamente vinculado culturalmente a la religión con más adeptos en el mundo y sin duda a la religión que más ha influenciado culturalmente nuestro planeta. Por eso se lo encuentra en todas partes, porque en todas partes está la sombra de la religión cristiana que le sirve de fundamento al esquema del viaje del héroe. Lo que hacen historias como Star Wars, como El Señor de los Anillos, es volver a contar los puntos centrales del mito cristiano, la leyenda del elegido profetizado, la tentación en el desierto, etcétera, pero con un disfraz mitológico nuevo, con un nuevo nombre, con un nuevo contexto, con unas nuevas situaciones. Básicamente la misma historia en otro marco. Y el público, como conoce esa historia, como está familiarizado con su núcleo, rápidamente se identifica con estas nuevas versiones de la misma. ¿Qué pasa con estas historias supuestamente universales cuando llegan a una parte del mundo donde ciertamente el cristianismo no proyecta su sombra, no ha tenido mayor influencia, no ha tenido una influencia cultural relevante? Bueno, Star Wars es prácticamente desconocida en China, lo mismo que en el mundo islámico. Lord of the Ring no se estrenó, las películas de Peter Jackson no se estrenaron en China, y hasta el día de hoy, que yo sepa, por ahí estoy desactualizado de noticias, la novela original sigue sin tener una traducción oficial al árabe, un idioma que hablan más de 1.000 millones de personas en el planeta. No hay suficientes personas interesadas entre esos más de 1.000 millones de árabe parlantes. No hay suficientes personas interesadas en leer El Señor de los Anillos como para hacer una traducción oficial al árabe. No parece muy universal, muy cosmopolita, que esté en todas las culturas en todo el mundo esto. Si esas historias están en todo el mundo, es únicamente porque la religión cristiana está en todo el mundo. Y vemos el fenómeno contrario
historias que funcionan mejor en, en otras, en otras culturas. Lo vemos también, por ejemplo, lo que pasó con la película The Terminator, la original, la de 1984, que le fue más o menos, fue un éxito, no fue un fracaso, fue un éxito modesto en el mundo occidental cristiano, pero le fue muy bien en el mundo árabe a The Terminator, porque en la literatura árabe, la historia del guerrero solitario que debe enfrentarse a un enemigo muy superior, generalmente superior en número, para proteger a una mujer de la familia de su jefe, la esposa de su jefe, la madre de su jefe, la hija de su jefe, lo que sea, una mujer de la familia de su jefe, de su sultán, sacerdote, rey, oficial, lo que sea, mujer de la que está secretamente enamorado. Esto tiene una larga tradición en la literatura árabe. Entonces ahí The Terminator pegó, pero como entró como hecha a medida, porque la gente estaba familiarizado con historias parecidas en el mundo árabe. Es mentira el monomito. Es mentira esta idea de que el viaje del héroe lo encontramos en todas las culturas, en todo el mundo. No es verdad. Y por otra parte, algo que noto es que con esta idea de que, bueno, esto está en todo el mundo, todas las historias siguen estas etapas del viaje del héroe, se está ignorando una convención mucho más importante, que es la del género. Los géneros tienen... Todas las historias de ficción, tenemos un personaje que está en un mundo familiar, se mete en un mundo extraño, vuelve al mundo familiar, pero ha cambiado. Valga. Podemos decir que eso está en todas las historias de ficción. Ahora, las convenciones del género, las convenciones que tiene un slasher en una cabaña en el medio del bosque, las convenciones que tiene un western, las convenciones que tiene un policial negro, las convenciones que tiene una novela, una comedia romántica, son incomparablemente más importantes que lo que puedan tener todos en común. Esta idea de que, bueno, vos para escribir tu historia tenés que seguir estas etapas de... Pará, ¿qué historia? ¿Qué estás escribiendo? ¿Estás escribiendo un western? ¿Estás escribiendo una comedia romántica? Las convenciones del género son 1000 veces más importantes que esta supuesta historia, este trasfondo común a todas las historias. Así que, en mi opinión, el viaje del héroe es una herramienta útil para que el escritor la tenga en su valijita, pero claramente se ha convertido en un mito literario, está sobrevalorado y se le está dando una importancia que no tiene. Y desde el vamos se le dio un carácter universal que nunca tuvo. Se le dio un carácter universal cosmopolita que nunca tuvo. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima.